Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bendiciones para todos. Agradecidos del Señor por tener una nueva semana con la posibilidad de hacer nuestras cosas, vivir nuestra rutina, amar a nuestros hermanos, llevar un estudio bíblico, poder servirle para la gloria de Dios. Meve Chile para las naciones, agradecemos al Señor porque nuestros pastores de Visión Emanuel ya están en Honduras para comenzar una nueva campaña que va a estar gloriosa, no tengo dudas alguna, hermosa para la gloria de Dios, y esperamos estar en constante atención a esa campaña que va a ser transmitida por el canal de Visión Emanuel. Una gloriosa campaña y que los acompañe Dios en cada momento, en cada paso. Agradecemos al Señor por esta oportunidad y bendecimos a todos los oyentes, bendecimos a todos los que se están conectando, bendecimos en el nombre de Jesús. Este estudio, ya que es en relación al Salmo 23, del versículo 1 al versículo número 6. Espero que sea de bendición. Jehová es mi pastor. Amén. Vamos a bajar un poquito esto para variar. Eso. El Salmo 23. Vamos a leer el Salmo 23 del versículo 1 al 6. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. El libro de los Salmos y el Salmo 23 ha tenido siempre un encanto especial para los creyentes en todos los tiempos, ¿ya? Porque en ellos encontramos las experiencias de los creyentes. Hablamos del Antiguo Testamento, que también vivieron la maldad del mundo, ya, esos angustiadores, ¿no? Esa maldad del mundo. Entonces, a nosotros, los cristianos de hoy, no nos resulta difícil identificarnos con ella. Usar sus cánticos, ¿ya? Así de esa forma quizás acercarnos a Dios, obtener el mismo consuelo, esa fortaleza que encontraron ellos ahí mismo. Yo creo que de entre todos los salmos, el Salmo 23 es sin duda uno de los más conocidos y apreciados. Además, en sus versos, los creyentes han encontrado aliento y confianza. Incluso cuando tienen que afrontar diferentes circunstancias o etapas de la vida, lo utilizan. En especial, ha acompañado a muchos en su lecho de muerte también. Y han iluminado con esos versos en el tramo final de su viaje, precisamente a buscar la presencia del Señor. Entonces, acá vemos la figura de Cristo en el Salmo 23. Para un lector, resulta difícil la lectura en este salmo sin pensar casi automáticamente en Cristo, el buen pastor, ¿cierto?
cuya figura es reiteradamente exaltada en el Nuevo Testamento. Entonces, en Juan 10:11 encontramos que yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. También tenemos en el Nuevo Testamento la figura de Hechos 13:20, y el Dios de paz que resultó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y lo vemos también en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, el contexto de Salmo 23, ya debemos notar la relación que tiene con el Salmo anterior e incluso con el siguiente, ¿ya? En el Salmo 22 podemos ver el buen pastor de su vida, que da su vida por las ovejas, ¿ya? El salmista profetiza con todo lujo de detalles acerca de cómo serían los sufrimientos de Cristo, ¿ya? A partir de ahí la muerte dejó en Cristo mismo su aguijón, ¿ya? Y ya no tiene más poder para dañar al Hijo de Dios. Entonces, en el Salmo 24 se nos describe las glorias, ¿ya? Podemos ver que después de esto ya sería glorificado, entonces, por encima de cualquiera de nuestros sufrimientos. Entonces, alzaos vosotros, ¿ya? Puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Salmo 24:9. En medio de los dos está el Salmo 23, que nos habla de las experiencias del cristiano desde el día en que llegó a ser beneficiario del supremo sacrificio de Cristo, ¿ya? Hasta el momento cuando participaría de la gloria con él. Entonces, el esquema de este salmo, en cuanto a cómo se compone, ¿ya? Podemos ver que se centra en dos metáforas: el pastor, ¿ya? Y el anfitrión. Pero también podemos bosquejarlo pensando en todas las etapas de la vida del creyente. La vida presente, donde toda necesidad es suplida por el pastor. Amén. El paso por la muerte, donde su compañía nos libra de todo ese temor. Amén. Y también el disfrute de la eternidad, donde todo deseo será cumplido. Amén. Entonces, analicemos Jehová es mi pastor. La experiencia de David como pastor, imagínense, el autor de este salmo comienza refiriéndose a Dios como un pastor. Todos recordaremos que en su adolescencia él había sido pastor de ovejas y en el cuidado de ellas había llegado a tener experiencias que marcaron toda su vida. Entonces, dice que David no está pensando en sí mismo como pastor. Lo vemos en 1 Samuel 17, del 34 al 37, cuando dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, dice, porque has provocado al ejército de Dios viviente, añadió David. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Entonces,
insisto que David no estaba pensando en sí mismo, ya como pastor, sino que en este salmo asume la posición de oveja, que se siente cuidada por Dios. eh, y David había protegido con delicadeza sus ovejas. Era delicado. Las defendió y aún a riesgo de su propia vida. ¿Cómo no haría Dios mucho más que, digamos, a favor de él? Entonces, también nos muestra el nombre de Dios. Lo nombra como Jehová. Notemos que él se refiere a Jehová. Esto es significativo porque este nombre subraya el hecho de que él es el único que vive y existe por sí mismo. Ya, el eterno. Toda otra forma de vida, desde el invisible virus que vemos en el microscopio hasta el arcángel que está delante del gran trono de Dios, todo depende y se deriva de él. Y David conocía a este Todopoderoso. La verdad es que él era como su pastor. Entonces, cuando él dice mi pastor, es interesante ver la confianza con la que David se refiere a Dios como mi pastor. Se sentía parte de él, parte de su rebaño y, y claramente bajo su protección. O sea, no había duda de eso. Él no tuvo duda de eso, ¿cierto? Y esta es precisamente la puerta de entrada para disfrutar de todas las bendiciones que a continuación vamos a ver, ¿ya? Porque este salmo nos muestra todo eso, ¿ya? Si Dios no es nuestro pastor de una forma personal, todo lo demás no pasará de ser una bella poesía y listo. Entonces, de ninguna manera, ¿ya?, logrará traernos consuelo. Y la verdad es que pasa desapercibido. Sin embargo, si tenemos esa convicción de que somos un rebaño, somos parte de él, sí encontramos ese consuelo y sí encontramos ese derramamiento, digamos, de bendiciones en nosotros. Entonces, ahí nos hace analizar entonces el nada me faltará. Entonces, las ovejas son animales que necesitan, ¿ya?, ser constantemente guiados y cuidados. Tal vez sea por esto que el creyente es comparado con ellos. Siempre nos ha comparado con las ovejas. David, como una de esas ovejas que era cuidada por el Señor, manifiesta su completa confianza a la bondad y asegura todo lo necesario, ¿cierto? Tanto en el presente como en el futuro, porque Dios se lo acredita. Él tiene esa confianza. Entonces, a lo largo del Salmo, la provisión divina, ¿ya?, incluye cosas variadas, porque incluye el alimento, incluye el gozo, incluye la bebida, el descanso, la protección, la restauración, compañía, el aliento, la felicidad también, y el gozo, la gloria. Entonces, él percibe que el hombre tiene necesidades y son más profundas que el cuerpo, y sabe que solo en Dios se pueden ser satisfechas. Nuestro mundo moderno necesita darse cuenta urgentemente de este preciso hecho. El hombre es mucho más que un cuerpo. También tiene alma, espíritu, y nuestra cultura materialista y de consumo siempre fracasará en traer la felicidad al hombre porque no tiene en cuenta esta otra faceta. Incluso las ignora para centrarse en exclusivas necesidades del cuerpo.
¿Cuántas personas en este mundo se encuentran como el hijo pródigo de la parábola? Yo, dice, perezco de hambre. Yo aquí perezco de hambre. ¿Se acuerdan? La única forma de tener la vida en plenitud es volviéndonos a Cristo. Solo en Él podemos estar completos. Colosenses 2, del 9 al 10. Y hay que grabar estas palabras en nuestros corazones. Y cuando lleguen los momentos de prueba, repitamos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Teniendo la convicción, como la tuvo David, de ese cuidado, esa protección, esa reflexión que tenemos que hacer todos los días de decir, tengo un Padre Celestial que me sostiene. Amén. Podemos analizar también, en lugares de deliciosos pastos me hará descansar, ¿cierto? Entonces, en las tierras desérticas de Judea, se dice que el pastor sabía lo agotador que era para el rebaño andar kilómetros y kilómetros por zonas áridas, desérticas, ¿ya? Habían rayos de sol fuertes, hoy en día le hablan los ultravioletas, que incluso los animales también tienen problemas de piel. En esos tiempos tiene que haber pasado eso mismo, tienen que haber tenido esos problemas de los rayos muy fuertes con sus animalitos, problemas que tienen las personas que se dedican a eso. Pero también conocían dónde estaban los oasis, donde iban y bebían agua, donde iban y se refrescaban, iban y descansaban, ¿no? Entonces, allí se conducían las ovejas y se proporcionaba ese descanso. También alimento, ya tiene que haber habido pasto. Era un lugar ciertamente apacible, ciertamente porque venían de lugares y kilómetros tan largos que al llegar ahí era pero un soporte y un sostenimiento pero espectacular, por mucho que haya sido quizá un charquito de agua y poquito pasto, pero era para ellos un deleite, ¿ya? Siempre es alentador saber que Dios conoce nuestras circunstancias y todas las dificultades por las que atravesamos en la vida. Podemos estar seguros de que a su tiempo nos conducirá en su sabiduría. Y Él tiene bondad y hasta su gracia es reparadora. Amén. Analicemos también, junto a aguas de reposo me pastoreará. A lo largo de toda la, digamos, peregrinación del desierto, al pueblo de Israel nunca le faltó ninguna de las dos cosas. El maná enviado del cielo y el agua pura que emanaba de la roca. Esto fue una clara evidencia del cuidado personal que tenía. Dios no dejó de cuidar a los suyos. Y tuvo favor de su pueblo. Incluso fue a lo largo de todo el desierto. Y fue durante todo el peregrinar. O sea, fueron 40 años. La verdad es que sin comida, sin agua, el pueblo de Dios perece. Y Dios nos invita una y otra vez a fortalecernos en Él, en lugares de reposo, en la intimidad con Él. Solo de esta forma podremos llevar el fruto en nuestras vidas para que Él se glorifique. Entonces, nunca podemos descansar si no satisfacemos el hambre de nuestro espíritu. Apaguemos esa sed. Y para eso es atender la voz de Dios.
la voz de Jesús. Hay un versículo de Nuevo Testamento que habla de Juan 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Hoy en día vemos que también hay muchos creyentes insatisfechos, agitados y sin descanso. En estos casos, el problema no es que Dios ha fallado como pastor, sino que la oveja se ha alejado de la comunión con Él. No es extraño que perdamos nuestro descanso cuando corremos de acá y allá y seguimos muchos caprichos, muchas fantasías, y nuestro corazón es malvado. La única forma de recuperar esa paz que se perdió es volviendo al Señor, recuperando esa comunión, esa paz que solo Él nos puede entregar. Ahora podemos seguir analizando el Salmo como la frase que dice: confortará mi alma. La idea es que restaurará mi alma o reparará mis fuerzas. Esto nos habla de una renovación, pero es una renovación espiritual profunda. Algo que va mucho más allá del simple alivio. El profeta Isaías lo expresó de una forma muy linda, muy bella. Vamos a buscar Isaías 40, 29 al versículo 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como a las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Aleluya, qué importante es esto. Dada nuestra naturaleza caída, no solo necesitamos que el Señor nos alimente, desgraciadamente también pecamos y por eso necesitamos ser restaurados y renovados constantemente. Es una y otra vez la comunión con Él. Igual que la oveja descarriada, es llevada nuevamente de regreso al redil porque es curada de la herida que ha sufrido y vuelve a caminar con el rebaño. Así también nosotros. Entonces, el mismo rey David había experimentado una y otra vez esta obra de restauración por parte de Dios. Entonces, cuando él se había apartado del pecado, ¿ya? Porque podemos verlo en el Salmo 32, incluso en el 51, ¿ya? Que él necesitó de esa restauración, pero lo hizo una y otra vez, al igual que cualquiera de nosotros. Llegar y tener esa comunión con Él. Nosotros también nos apartamos fácilmente de los caminos del Señor. No estamos atentos a su dirección. Desobedecemos. Entramos en estado de letargo. A veces también tenemos una indiferencia espiritual. Decaemos, ciertamente. A veces perdemos la ilusión por las cosas espirituales. Dejamos de leer nuestra Biblia. Dejamos de orar. A veces la oración no necesariamente tiene que ser algo producido, una oración que sea, pero tan exagerada, tan vanas palabras, tanto. No. Hay oraciones que llegan al Padre
con solo el silencio. Eso de encerrarte y tener comunión con Él y decir, gracias papá por todo. Gracias. Sabemos que todo nos ayuda para bien. Entonces a veces también hay que dar gracias por las cosas que nos duelen, las cosas que nos molestan, las cosas que no somos capaces de manejar ni de controlar. Y es ahí donde tu oración es loable. La escucha el Padre y en el nombre de Jesús. Él da ese consuelo, Él da ese confort. Y esa sanación que se necesita a veces sin tanta palabrería. A veces la oración se trata de Él contigo y no tú con Él. Escuchemos un poquito, pongámonos en la presencia del Señor y guardemos silencio. Quizás escuchemos lo que toda una vida hemos necesitado escuchar en solo un minuto. Amén. Sigamos con el análisis porque vamos a analizar, por ejemplo, la siguiente frase del Salmo. Leíamos entonces que me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. No queda duda, ni cabe duda, que aquí el salmista quiso decirnos que necesitamos siempre ser guiados por el Señor. Entonces, el pastor siempre va delante de las ovejas para descubrir dónde está la hierba más verde, ya, dónde está mejor para que sus ovejas pasten, donde hay menos piedras, donde hay menos tropiezos, donde el camino es más liso, que sus ovejas no caigan. Y aunque una oveja no sabe dónde es llevada, va a confiar en su pastor, ¿cierto? Y le va a seguir. Amén. Entonces nosotros también deberíamos aceptar que necesitamos ser guiados por el Señor. Sabemos que esto es así, porque cuando elegimos nuestros propios caminos, esto termina normalmente causándonos tremendos problemas. Yo a veces digo, Señor, no me dejes tomar decisiones yo, porque ya todas las que tomé antes no resultaron, no llegaron a buen puerto. Así que tú elige todo, porque cuando yo elijo, la verdad es que tiendo a equivocarme. No, de seguro no va a resultar. Entonces, hay que confiar en su infinita sabiduría, hay que confiar en seguirlo, en esa revelación que Él nos va a dar, en ese camino que nos va a dar, porque siempre terminamos normalmente causándonos problemas con nuestro propio entendimiento. Fíjate que dice que son sus sendas, dice sendas de justicia, ¿cierto? Sus sendas son de justicia. Notemos también que al tratarse de los creyentes, estas sendas adquieren un sentido moral, ¿ya? Por eso son descritas como de justicia. Debemos entender con ello que el camino por el que el Señor nos va a llevar siempre es un camino de rectitud moral. Amén. Y cuando dice, lo hace por amor a su nombre, por amor de su nombre. Entonces nos recuerda que lo hará para reivindicar el honor de su palabra. Incluso que es inmutable su fidelidad. Amén. Cuando decidimos separarnos de esta senda, nuestras actitudes acarrean vergüenza, dice acá. Deshonor al buen nombre de nuestro pastor. Entonces nuestro testimonio
no debe consistir únicamente en una actitud negativa para con el pecado, sino que debemos manifestar sin cesar, tanto a través de nuestras palabras, ¿ya?, como de nuestros hechos. Hay un perfume que habla la Biblia que es exquisito, y nombres como ungüento derramado, dice la palabra. Entonces, aunque ande en valle de sombra de muerte, seguimos analizando nuestro salmo, ¿cierto? Aunque ande en valle de sombra de muerte. Aquí el versículo ha sido cantado por muchos creyentes en un lecho de muerte y les ha ayudado a transformar el oscuro valle en un día de luz, en un claro día. Entonces dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, hay situaciones oscuras en la vida. Entonces, notemos que este salmista no solo piensa en el momento de la muerte, lo que está diciendo es que aún en las circunstancias más sombrías de la vida, ¿ya?, en las más sombrías, que sin duda es la muerte, claro, aún allí tiene plena confianza que el mismo Dios que ha iluminado su camino durante toda su vida, ¿ya?, también lo hará en estas circunstancias extremas. Porque lo cierto es que todos nosotros atravesaremos situaciones oscuras, ¿ya?, y peligrosas en esta vida, en las que necesitamos de la protección y el ánimo del Señor. Todos y cada uno de nosotros siempre hemos necesitado esa ayuda. Entonces, como ovejas estamos siempre expuestos a múltiples peligros, dificultades, ya sea como animales salvajes que nos ataquen, o por ladrones incluso que se lanzan contra los rebaños, ¿no? Lo que sí es importante tomar en cuenta es que a pesar de nuestras debilidades, podemos exclamar como el apóstol Pablo en Romanos 8. Vamos a buscarlo, Romanos 8. 8:36 al 37. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Entonces, los primeros cristianos, en medio de una sociedad pagana, incluso hostil, ¿ya?, encontraron fuerza y ánimo en Cristo como el pastor, la figura del pastor con la oveja sobre los hombros representando a Cristo. Esta se encuentra frecuentemente en esas catacumbas, ¿ya?, en las tumbas de los cristianos, en esas de la iglesia primitiva, ¿ya? Entonces, miramos la muerte cara a cara, y eso es tremendamente difícil, porque cada vez que nos hablan de muerte nosotros apartamos nuestra mirada y pensamos que hay que pensar en otra cosa, que no hay que pensar en la muerte, que no hay que hablar de eso, etc. Y aún los más valientes pueden encontrarse en el Evangelio que temieron a la muerte. Y el cristiano sabe que es solo una nube que hace sombra, dice en un escrito. Yo leí una vez que decía así porque detrás de todo eso, detrás de ese paso de muerte, va a brillar el sol con claridad. Y esto es así porque Cristo venció a la muerte. Y lo que ahora queda de ella es
solamente una sombra. Entonces lo vemos en Hechos 2. Vamos a seguir analizando el versículo para no retrasarnos mucho. Y dice, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. Qué amplio. Alguien ha dicho por ahí que en los peores males de la vida son los que no existen excepto en nuestra imaginación. Hace unos días atrás lo veíamos, que a veces nosotros nos hacemos problemas para preocuparnos, no ocuparnos. Nos preocupamos incluso sin saber si eso realmente va a suceder. ¿Ya? Entonces, ya sea que miremos al presente o hacia el futuro, nunca debemos olvidar que el Señor nos ama y nos cuida y esto hará desvanecerse todo temor. Primera de Juan 4, capítulo 4, versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Ya? Entonces, con frecuencia la incertidumbre sobre el futuro es más difícil para nuestra fe que la presión por algún mal presente. No temeré mal alguno. Sigamos analizando el Salmo. Dice, porque tú estarás conmigo. Notemos en cambio de pronombre. Hasta este momento el salmista ha hablado del Señor en la tercera persona, en él, ¿cierto? Pero cuando llega el momento de atravesar el valle de sombra y de muerte, David utiliza la segunda persona y dice tú, ¿ya? Porque tú estarás conmigo. Entonces, otro cambio que es que el pastor ya no va adelante guiando al rebaño, sino que ahora lo coloca al lado de la oveja. Estarás conmigo, estás conmigo, ¿ya? Entonces, la única razón válida para no temer a la muerte y a las dificultades que puedan surgir en nuestro caminar se encuentra en el hecho de que el Señor está con nosotros a cada momento. Él tiene todos los recursos que necesitamos y está a nuestro lado. Además, Él mismo ya ha pasado por este camino de muerte, de valle, de sombra, ¿cierto? Y ahora se coloca junto a nosotros para acompañarnos y para que no nos sintamos solos tampoco. Hay una promesa del Señor que hay que volver a escuchar una y otra vez, que está en Mateo. Mateo 28, 20. Tengo las citas acá. Mateo 28, versículo 20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, si seguimos analizando el Salmo, llegamos a tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. La vara y el callado. La vara era un garrote, ya generalmente acabado con una bola en la que se incrustaban unos pinchos, ya filudos, y se usaba para luchar contra las fieras. O sea, si se le acercaban a las ovejas, les pegaba con esa vara para que se alejaran, ¿cierto? Entonces tenía el propósito de defender a las ovejas. Y el callado o báculo, que se le llamaba en esa época, era usado como medio de apoyo y también para guiar al rebaño. Se usaba también para corregir a las ovejas, corregir en el camino. Entonces, con ese callado los movilizaba por donde el pastor necesitaba que ellos caminaran. ¿Ya? Acá vemos entonces la disciplina. La disciplina. A primera vista no parece que haya mucho consuelo en la disciplina, pero a nadie nos gusta que nos corrijan.
Entonces el más leve golpecito de la vara a veces nos duele. Pero no podemos negar de que siempre está la mano de Dios con su amor. Un padre que no disciplina a un hijo no tiene ese amor por sus hijos, ese amor de corregirlo, guiarlo, ¿ya? Porque de esa forma lo bendice. Entonces es importante tomarlo en cuenta porque en Hechos 12 nos confirma el amor de Dios y nos dice, a ver, Hechos 12, me costó encontrar, acá está, Hechos 12, perdón. ¿Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Escuchen bien, azota. Amén. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Amén. De eso se hablaba. Dios disciplina, Dios nos disciplina, porque nos ama y quiere hacer de nosotros personas más santas. Analizando, seguimos y analizamos el versículo. Adereza mesa delante de mí. En este punto el Salmo nos encontramos con un cambio de metáfora, ¿ya? Porque para David, Dios era mucho más que su pastor. Entonces pasa a describirlo como un anfitrión, ¿ya? Que ha preparado un espléndido banquete, ya especialmente para nosotros, al que este salmista es el invitado especial, ya es el huésped. Entonces es imposible agotar todo lo que Dios nos da para nosotros los creyentes. Son estrechos límites de una sola figura, por muy sugerente que ésta sea. Entonces, esto viene de la hospitalidad oriental, ¿ya? Son bien conocidas las reglas de la hospitalidad entre los orientales en esos tiempos, pues hablamos de los tiempos bíblicos. Entonces, hay un versículo que nos habla acerca de las comidas, las bebidas. Lucas 7. Lucas 7, 44 al 46. ¿Cierto? Dice que la comida y bebidas servidas con generosidad solían ser precedidas de prácticas casi rituales. Proveer agua que el huésped pudiera lavarse, ungir la cabeza o derramar sobre ella ungüento, besarlo, etc. Entonces, además el huésped gozaba de la protección de su anfitrión. El techo era un cobijo, era un cobijo sagrado, era un techo sagrado, ¿ya? Sobre todo cuando se trataba de que algún enemigo pueda ir tras él. Entonces uno los cobijaba, ¿ya? Entonces no tenía derecho a invadir una propiedad privada, por decirlo así, una protección. Yo te protejo mi hogar, nadie te puede tocar. Y eso es lo que estoy tratando de explicar. Luego podemos ver el compromiso
el compromiso que había en el Antiguo Testamento, comer y beber a la mesa de alguien de una manera, era una manera de establecer un vínculo con él. ¿Ya? Además de darte la protección, te brindo mi amistad, te brindo mi confort, ¿ya? Entonces, no era solo un buen momento para protección, sino que además para compartir los alimentos. Era un buen momento para hacer amistad, hacer comunión, ¿ya? Eso también es bien importante. Entonces, sentarse juntos a la mesa era parte de eso. Entonces, hay un ejemplo bíblico cuando nos sentamos a la mesa del Señor. La finalidad es tener comunión entre nosotros y con el Señor, ¿ok? Luego, el banquete. Hay una figura en la Escritura que nos dice que el Señor Jesucristo presidirá, ¿ya? El banquete celestial al que todos los creyentes hemos sido invitados. Y Apocalipsis 19, del 7 al 9. Y sobre la mesa podemos ver todas las bendiciones espirituales que Él compró para nosotros con su propia sangre. Ya, en cierto sentido, podríamos decir que la mesa ilustra todo lo que Cristo es para nosotros. Amén. Ahora, si seguimos con el Salmo, encontramos la frase, unge mi cabeza con aceite. La costumbre en las fiestas orientales también era que el dueño de la casa diera la bienvenida a sus invitados derramando sobre sus cabezas, en el cabello, ¿ya? Delicados perfumes. A medida que iban entrando, les iban aplicando un perfume en la cabeza. Esto sugiere frescura y plenitud. Comparado con otros pasajes, vemos que esta unción es un verdadero refresco para tu alma, ¿ya? En Salmo 92:10, al mismo tiempo que una fuente de gozo, también encontramos el Salmo 45:8. Y de la misma manera, su ausencia es signo de luto. Y ahí lo encontramos en 2 de Samuel 14, versículo 2. Esta parte del Salmo también sugiere permanencia. En el Nuevo Testamento también trata de la unción que nosotros hemos recibido por medio del Espíritu Santo. Esta unción permanente nos confirma que somos de Cristo, pertenecemos, ¿ya? Entonces, esa unción es necesaria para nosotros. Entonces, podríamos seguir analizando esa parte porque también deberíamos manifestar siempre un olor agradable a la unción que hay en nosotros, ¿ya? A tener en cuenta. Pero, desgraciadamente, con frecuencia entristecemos y contristamos al Espíritu Santo, anulando así los efectos benditos de esta unción divina. Entonces es importante que siempre lo tengamos en cuenta y que esa unción sea renovada todos los días. Podemos continuar con el análisis sobre, dice el Salmo, mi copa está rebosando. El salmista considera aquí también su copa llena, que va a rebosar, que está rebosando en presente, ¿ya? Parece querer indicar que tiene plenitud, está completo con las bendiciones de Dios, que sucesivamente iba recibiendo. Entonces, en Juan 10:10 encontramos que el Señor no solo quiere darnos vida, sino vida en abundancia. Amén.
Entonces, aunque no debemos olvidar que para que nosotros disfrutemos de esta bendición y podamos tomar la copa de la salvación, eso lo podemos estudiar también en Salmos 116, versículo 31, ya que es importante que vayan siguiendo los salmos para ir confirmando todo lo que esto está tratando de transmitir, ¿ya? Porque el Señor nos da palabra, pero nosotros tenemos que ser diligentes para estudiar la palabra de Dios y confirmar también sus dichos, no a todo decirle amén. ¿Amén? Entonces, luego de analizar mi copa está rebosando, vamos a continuar con el bien y la misericordia me seguirán por todos los días. El bien y la misericordia me seguirán todos los días. El anfitrión no considera acabada su tarea, con solo recibirlo, con solo ungirlo, con solo atenderlo. No, cuando el banquete había terminado, digamos, no estaba concluida la tarea. ¿Ya? Entonces el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Entonces, ahí el huésped, el invitado, tiene que seguir su camino, ¿verdad? Sale de la comida, sale del banquete y debe continuar su camino. Y a veces estamos hablando de la iglesia primitiva, estamos hablando de los tiempos bíblicos. Entonces, en esa época, no solo se les daba un banquete, no solo se les atendía, no solo se les ungía, era todo un proceso, además era protección. Y ahí es donde está el punto, que la protección no solo se la daba en su casa y en el banquete, sino que además se la daba con unos escoltas para que se dirigiera a su camino. Era una protección que perduraba. Entonces el bien y la misericordia me seguirán todos los días. A modo de guardaespaldas van a acompañarte, ¿cierto? El bien y la misericordia. Permanecerán entre él y tus adversarios, ¿cierto? Permanecerán entre el salmista, dice. Entonces, permanecerán entre tú y el adversario. Entonces, de modo que esto nunca lleguen a atacarlo. Que estos nunca lleguen a atacarnos. El bien para proveernos de cuánto necesitamos en el camino. Porque yo me lo imagino el huésped poniéndole a sus escoltas y además provisión. Provisión para su camino. Que no fuera atacado, que fuera alimentado y proveído de lo que necesitamos, ¿cierto? Como también proveído de misericordia del Señor para perdonar nuestros pecados. Podemos continuar con el Salmo y el análisis de y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Uno siempre repite eso, ¿eh? Amén. Como ya hemos tenido ocasión de comprobar, el salmista nos va presentando continuamente nuevas escenas, ¿ya? Nuevas escenas de nuestra peregrinación terrenal. Entonces, cada una de ellas es un cuadro vivo en el que tenemos que meditar. ¿Ok? El regreso a la casa de Dios, por ejemplo. Probablemente David estaba pensando ahora en su regreso a Jerusalén y al santuario. Para él la casa de Dios no era simplemente algo para la eternidad, sino una realidad presente. Porque en el Salmo 27:4, lo vamos a buscar, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová
y para inquirir en su templo. Nosotros también deberíamos anhelar el comenzar a vivir en la casa de Dios, en su templo, en este templo. También tenemos que considerar a nuestra morada eterna, ¿ya? Probablemente David no estaba pensando en una vida inmortal en la casa celestial de Dios, ¿cierto? Pero la expresión es asumida por el cristiano con su mirada puesta en la casa del Padre, donde Cristo prepara lugar para él. Esa es la meta última al final de nuestra peregrinación en esta tierra. Entonces la fe, con los ojos puestos en el glorioso destino, ¿ya? Que es la casa de Jehová, ¿cierto? Donde nos invita. ¿Qué es lo que hace que esto sea tan amado, tan necesitado, tan buscado? ¿Qué es lo que hace? Entonces, ese lugar donde estaremos en familia, ese lugar donde estaremos con nuestros seres queridos, los que se han ido y los que están. Jesús lo expresa para que donde yo esté, ahí también estéis vosotros. Lo que nos mueve a decir la casa de Dios fundamentalmente es el deseo de estar en la presencia de Dios y estar en su reposo. Y si analizamos el por largos días, David podría estar refiriéndose a una estancia prolongada en Jerusalén, pero también puede ser entendido como una alusión a la eternidad. No olvidemos que somos invitados a su casa, no como un visitante de paso, ¿cierto? No que esté de paso, sino como hijos que formaríamos parte de ese hogar. Amén. Qué día tan hermoso, qué hermoso será aquel día. Les bendigo en el Señor, les mando un abrazo, espero que este estudio sea de edificación y nos vemos mañana, si Dios quiere, en otro estudio bíblico, MEVE Chile, Viña del Mar, Visión Emanuel, comenzando con su campaña en Honduras. Les bendecimos y les enviamos un saludo desde acá. Un beso grande, que esté muy bien y que tengan linda tarde. Chao, chao.